Mientras aceptaba las uñas de las manos incorpóreas de Buggy, Yoriichi le preguntó casualmente al chico pelirrojo de abajo. Shanks, ¿qué crees que se supone que deben hacer los piratas? Por tu tono, parece que admiras mucho a los piratas. ¿Será porque tú también lo eres? ¿Estás orgulloso de tu profesión? Como marine, encuentro esa actitud bastante desagradable. Mientras hablaba, Yoriichi clavaba rítmicamente los clavos en las tablas de madera. Algunos de los otros marines que trabajaban cerca lo oyeron y miraron a Shanks. Sus expresiones eran complejas. Después de todo, los marines y los piratas eran enemigos naturales. La mayoría de los marines bajo el mando de Kuzan eran aún jóvenes, reclutas menores de 30 años. Aún no se habían endurecido ante las duras realidades del mundo. Aún conservaban los ideales puros de lo que significaba ser un marine. Y junto con esa pureza vino un odio profundamente arraigado hacia los piratas. Shanks siempre se había presentado como un pirata orgulloso, y a los marines no les gustó. Pero ver a alguien tan joven como Shanks hablar con orgullo de ser pirata les despertó una mezcla de emociones. Los piratas son los seres más libres del mar. Quiero ser como el capitán Roger y convertirme en el hombre más libre del océano. Cuando Shanks pronunció la palabra libertad, sus ojos se iluminaron. Pero antes de que Yoriichi pudiera responder, Buggy lo interrumpió con un fuerte bufido de desdén. Libertad, mi culo, Shanks, eres tan ingenuo. Los piratas viven para encontrar tesoros. El tesoro es el único objetivo verdadero que todo pirata debe perseguir. Eso es lo que sueñan los verdaderos hombres. Parecía que ninguno de los dos se había dado cuenta del todo de la situación en la que se encontraban, charlando abiertamente sobre la libertad y el tesoro mientras estaban rodeados de marines. Y no se habían dado cuenta de que las expresiones de los marines cercanos ya habían cambiado. ¿Libertad, Eri? Esa palabra sí que es conveniente. Entonces, mientras sea por libertad, ¿todo vale? Aunque tu libertad pisotee la de otro. Yoriichi ni siquiera miró a Shanks mientras hablaba. Simplemente siguió trabajando, clavando clavos en las tablas, y negó con la cabeza. Los marines de abajo asintieron en silencio. Varios de ellos miraron a Shanks con furia, con los ojos encendidos. Uno de los marines jóvenes más apasionados incluso gritó. Maldito pirata. Solo quieren dinero y mujeres, ¿no? Solo se trata de satisfacer sus instintos retorcidos, y luego se esconden tras esa mierda de libertad. Todos los piratas deberían morir. Sorprendentemente, Shanks no se enojó por el insulto. Asintió con seriedad y respondió, sin negar nada. Hay piratas así, sí. Pero yo, el capitán Roger, y nuestros compañeros de tripulación nunca hemos hecho esas cosas. Al menos los piratas tenemos el valor de reconocer nuestros actos. ¿Y tú? Ustedes, los marines, ¿no se esconden también tras la bandera de la justicia mientras hacen lo que les place? ¿Acaso tus deseos, tu brutalidad, no los descargas con los piratas? ¿Acaso no hay marines por ahí que hagan cosas peores que los piratas? Ya sea el deseo de matar o de destruir, ¿cuánto mejores son los marines que lo esconden tras la bandera de la justicia? Shanks, a pesar de su juventud, ya había viajado por el mundo con Roger y había visto el lado oscuro de la humanidad. En cuanto a experiencia, estos jóvenes marines no podían compararse con él. Ante las preguntas directas de Shanks, los marines solo pudieron responder con gritos de ira. Estás lleno de mentiras. Y estallidos similares llenaron el aire. Pero Shanks claramente los menospreciaba y no se molestó en discutir. Simplemente levantó la cabeza para mirar a Yoriichi en la azotea. ¿Y tú, capitán Yoriichi Tsujikuni? Seguramente alguien como tú entiende lo que intento decir. ¿O acaso los capitanes de la marina son como estos soldados despistados, creyendo ciegamente que los marines son la encarnación de la justicia absoluta? Yoriichi, que seguía clavando clavos, no dejó de trabajar. Respondió con calma. Los individuos son simples. Las organizaciones son complicadas. La gente se une a la infantería de marina por todo tipo de razones. Poder, ambición, proteger a sus seres queridos, preservar la paz. Esos motivos no son intrínsecamente buenos ni malos. Pero la bandera de la justicia puede frenar los deseos de la gente. La justicia es pesada. Implica responsabilidad, define tu postura, impone límites. Pero los piratas son diferentes. Tu versión de la libertad fomenta la indulgencia, fomenta el deseo. Los humanos necesitan restricciones. Moralidad, responsabilidad y leyes estrictas. Sin ellas, sin límites, un humano no se diferencia de un demonio. Y los demonios deben ser purgados.
Nosotros, los marines, simplemente estamos limpiando los demonios. Yoriichi clavó otro clavo en la tabla, luego giró la cabeza con una suave sonrisa y le dijo a Shanks. Este mundo puede vivir sin piratas, pero no puede vivir sin marines. La única razón por la que sigues aquí hablando conmigo es porque no eres un demonio. Eso es todo. Ahora envíen más tablones. En un instante, Yoriichi estaba filosofando. Al siguiente, cambió por completo de tema con una orden. Shanks murmuró bien, tomó otra tabla y la arrojó al aire. Luego frunció los labios, frunciendo el ceño mientras intentaba pensar en cómo replicar. En ese mismo momento se desató un alboroto en la calle cercana. Se oyeron voces fuertes y arrogantes. Muévete. Quítate del camino. Un grupo de marines avanzaba con paso decidido por la calle, dirigiéndose hacia ellos. Estos marines no se parecían en nada a la disciplinada unidad de Kuzan. Sus uniformes estaban desordenados, sus gorras estaban torcidas. Algunos apestaban a alcohol y se tambaleaban como si aún estuvieran borrachos de la noche anterior. Mientras avanzaban, unos vecinos que llevaban provisiones les bloquearon el paso sin querer. Sin dudarlo, los marines alborotadores los apartaron a empujones. Uno de ellos, visiblemente borracho, incluso pateó a un transeúnte y lo insultó. Shanks echó un vistazo y se rió entre dientes. Hasta ahí llega esa restricción de la justicia, ¿eh? 1-2 capítulos diarios sobre Treon. Yoriichi Tsujikuni no reaccionó al sarcasmo de Shanks. Para entonces, ya había dejado de trabajar. Se dio la vuelta y se sentó en el borde del tejado, levantando la vista para observar al desconocido grupo de marines que se acercaba rápidamente. En realidad hubo una unidad que llegó a la isla Lodestar antes que nosotros. Oye, ¿de qué división eres? G1 del Nuevo Mundo. El escuadrón de marines marchó directamente hacia Yoriichi y su grupo. Al frente, un hombre con un abrigo de la justicia marina algo andrajoso. A juzgar por su insignia de hombro, era claramente un oficial de alto rango, ya fuera contraalmirante o vicealmirante. Los marines que lo seguían exudaban una presencia feroz. El de menor rango tenía el rango de oficial comisionado. A pesar de su aspecto descuidado, era innegable. A juzgar por su aura y rango, estos hombres eran sin duda de élite. A medida que se acercaban, el oficial con el abrigo de justicia miró a Yoriichi, que todavía estaba sentado en la azotea. Aunque Yoriichi no estaba vestido de manera diferente a cualquier otro marine, en el momento en que había hablado antes, los marines que se acercaban instintivamente habían dirigido su atención hacia él. El oficial lo supo a simple vista. Este joven estaba claramente al mando. Y ver el rostro juvenil de Yoriichi hizo que la expresión del hombre se volviera más seria. Estas eran las profundidades del Nuevo Mundo. Que alguien tan joven hubiera liderado a sus hombres hasta aquí significaba claramente que no era una figura común. Somos marines del G5. Nuestro superior directo es el contraalmirante Kuzan. Mi nombre es Yoriichi Tsujikuni, capitán del cuartel general de la Marina. Yoriichi respondió con frialdad, pero ni siquiera miró al oficial superior que estaba de pie bajo el tejado. En cambio, miró al civil que acababa de ser pateado por un marine borracho. El hombre todavía miraba con furia silenciosa a los marines, conteniendo su ira, una expresión que hizo que Yoriichi suspirara suavemente. Eres Yoriichi Tsujikuni. El oficial pareció visiblemente sorprendido por el nombre. Pero tras la breve sorpresa, sonrió radiante y dijo: G5, ¿eh? Excelente. Soy el contraalmirante Amusa Boone, destinado en la base G5. He oído hablar de tus logros. Eres un novato que ascendió al rango de capitán en menos de 2 años, la nueva estrella más prometedora del cuartel general de la Marina. Con Aokiji y tú juntos, tiene sentido que llegaran a la isla Lodestar antes que nosotros. Por cierto, capitán Yoriichi, ¿puedo preguntarle qué están haciendo usted y sus hombres? Si no me equivoco, ¿reparas casas? ¿Haces carpintería? Elogió a Yoriichi como un anciano orgulloso, luego miró a los marines ocupados arreglando las casas dañadas, claramente confundido. Sí, estoy liderando a mis hombres en la reparación de las casas que fueron destruidas. Dado que el daño se produjo al defenderse de los piratas, es justo que ayudemos a los ciudadanos a recuperarse. Yoriichi respondió con calma asintiendo. Amusa Boone frunció el ceño levemente ante el tono distante de Yoriichi. Entonces, el marine borracho que había atacado al civil salió repentinamente de la formación y gritó, con la cabeza echada hacia atrás. ¡Ey! Tú, el marine de allí. Así es como le hablas a tu superior. ¿Sin honoríficos? ¿Quién demonios te crees que eres?
Buggy inmediatamente se acercó a Shanks, y los dos observaron el enfrentamiento con gran interés. Shanks observó, claramente disfrutando el espectáculo. Si el momento hubiera sido más apropiado, habría agarrado a Yoriichi por el cuello y le habría exigido saber. Entonces dime, ¿la libertad es importante o no? Shanks no era un marine, por supuesto, pero ponerse en la posición de Yoriichi, solo escuchar al otro lado dar órdenes como esas era suficiente para enojarlo. Ser un pirata libre realmente es mejor después de todo, murmuró. Todos a bordo son camaradas. Esa actitud de condescendencia, ¿quién se la mostraría a sus compañeros? De vuelta al suelo, Yoriichi se levantó lentamente tras oír el arrebato. Saltó del tejado y aterrizó justo delante del marine borracho. Lo miró fríamente y luego dijo: no existe una regla explícita que prohíba el alcohol durante las misiones, pero hay una regla muy clara. Está totalmente prohibido estar borracho. Y está estrictamente prohibido atacar a un civil sin ninguna intención agresiva. Señor, usted ha roto las reglas. Mientras hablaba, Yoriichi de repente extendió la mano, agarró al marine por el cuello y lo arrojó al suelo. Ruido sordo. Un impacto sordo resonó por toda la zona. Amusa Boone, Shanks y los demás se quedaron atónitos. Ninguno esperaba que Yoriichi golpeara a un compañero marine con tanta contundencia. ¿Y todo por estar borracho y atacar a un civil? Amusa Boone miró al soldado inconsciente, viendo que el golpe de Yoriichi lo había dejado completamente inconsciente. Su expresión se ensombreció. Miró a Yoriichi y dijo: Capitán Yoriichi, ¿no cree que eso fue demasiado? Así que bebió un poco de más y lo único que hizo fue apartar a alguien que se interpuso en nuestro camino mientras cumplíamos con nuestro deber. Eso no se considera atacar a un civil, ¿verdad? Aunque el castigo fuera necesario, sigue siendo mi subordinado. No debería ser mi responsabilidad encargarme de él. El tono de Boone era severo, con el ceño fruncido. Aún así, no sonaba hostil. Tampoco guardaba rencor por la anterior falta de formalidad de Yoriichi. La razón era simple. Amusa Boone había oído hablar de Yoriichi. Sabía lo poderoso que era y lo respetado que era en el cuartel general de la Marina. Después de todo, este era el marine que había ayudado a Aokiji a ahuyentar al León Dorado. Aunque oficialmente solo era capitán, la fuerza de Yoriichi hablaba por sí sola. Para un simple contraalmirante como Boone, no había comparación. El hecho de que Boone todavía estuviera intentando razonar con Yoriichi decía mucho sobre su propia moderación. Contraalmirante Boone, tengo entendido que los marines del G5 son un grupo de soldados problemáticos reclutados de todos los rangos. Sé que son difíciles de manejar. Lo entiendo. Pero aún así, como marines, todavía debemos mantener el sentido del deber. Hay cosas que podemos hacer y cosas que absolutamente no deberíamos hacer. Creo que todos aquí deberían entenderlo claramente. ¿No estarías de acuerdo? La figura de Yoriichi desapareció repentinamente de la vista de Boone. Fue solo cuando su voz llegó desde atrás que Boone se dio cuenta de que Yoriichi, de alguna manera, se había movido sin hacer ruido. La sorpresa hizo que a Boone se le pusieran los pelos de punta. Y cuando las palabras de Yoriichi llevaban un leve tono de advertencia, el contraalmirante instintivamente asintió y respondió: sí, tienes razón, capitán Yoriichi. Incluso cambió a un tono respetuoso. Un contraalmirante, en deferencia a un capitán. Shanks se quedó boquiabierto y asombrado ante el repentino cambio de tono de Boone. Mientras observaba a Yoriichi en silencio, Shanks se dio cuenta de algo. Este marine, también parece bastante libre. Lo que parecía el comienzo de un conflicto entre la unidad del contraalmirante Amusa Boone y Yoriichi Tsujikuni fue extinguido casi instantáneamente por el propio Yoriichi. Aunque Yoriichi había reprendido al subordinado de Boone justo delante de él, el contraalmirante solo pudo sonreír torpemente en respuesta. No se atrevió a decir nada demasiado duro, y mucho menos a iniciar una confrontación real. La verdad es que Amusa Boone solo se había acercado al grupo de Yoriichi porque tenía curiosidad por saber qué unidad había logrado llegar a la isla Lodestar antes que la suya. Pero después de ese pequeño incidente, Boone no tuvo valor para quedarse. Rápidamente ordenó a sus hombres que se llevaran al marine que Yoriichi había noqueado y se fue a toda prisa. Una vez que se fueron, Yoriichi simplemente reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado. Anteriormente, cuando Shanks vio la arrogancia de esos marines del G5, se burló de Yoriichi y de toda la institución marine. Pero tras presenciar las acciones de Yoriichi en persona, Shanks se quedó completamente en silencio, como un pájaro que repliega las alas. En ese momento, Shanks se dio cuenta de algo.
Quizás la idea de que solo los piratas son verdaderamente libres era demasiado limitada. Lo que realmente vio fue esto. No es que los piratas sean libres. Es que los fuertes son libres. Ya fuera pirata o marine, la fuerza era lo que determinaba la verdadera libertad. El enfrentamiento entre Amusabone y Yoriichi resultó ser solo un episodio menor. Durante el mes siguiente, después de que el equipo de Aokiji llegara a la isla Lodestar, comenzaron a aparecer más y más unidades del cuartel general de la Marina. En el puerto de la isla, los buques de guerra de la Armada pintados del característico color verde llenaban ahora todos los muelles disponibles. Con el creciente número de marines reunidos en la isla, el espacio se convirtió en un problema. Los primeros equipos en llegar comenzaron a expandir el puerto para acomodar la afluencia. Mientras tanto, Aokiji estaba cada vez más concurrido. A menudo lo convocaban a reuniones, probablemente para coordinar la estrategia para las próximas operaciones. En cuanto a Shanks y Buggy, Aokiji solo había informado al almirante de flota Sengoku. No había mencionado su presencia a nadie más. Durante este tiempo, Yoriichi no permaneció inactivo. Continuó liderando a sus hombres para ayudar a los lugareños a reconstruir sus hogares dañados. Una vez completado, emitió una orden que restringía la frecuencia con la que su tripulación podía desembarcar. A menos que fuera absolutamente necesario para reabastecerse, no se les permitía desembarcar. La intención de Yoriichi era minimizar el impacto de los marines en la vida cotidiana de los civiles. Un mes después de la llegada de Aokiji, la flota del almirante de flota Sengoku finalmente atracó en la isla Estrella Polar. Lo acompañaban el vicealmirante Garp, el vicealmirante Tsuru y varios otros oficiales de alto rango del cuartel general de la Marina. Con la llegada de tantos oficiales de alto rango, la atmósfera en la isla se hizo más pesada, como si una tormenta se estuviera gestando silenciosamente. Esa misma noche, Sengoku convocó a todos los oficiales de rango de capitán y superior para reunirse a bordo de su buque insignia para una reunión de alto nivel. Aunque Yoriichi era solo un capitán, él también fue convocado por el propio Sengoku. Era mayo. Una fresca brisa nocturna soplaba por el puerto. Casi 30 buques de la armada de distintos tamaños estaban ahora atracados en la isla Lodestar. Entre ellos, un barco destacaba por encima del resto. Con más de 100 metros de eslora, era la pieza central de la flota. Aunque era de noche, el puerto resplandecía de luces. Cada barco tenía marines patrullando su cubierta, y los reflectores barrían los muelles y las aguas, buscando cualquier cosa inusual. Yoriichi y Aokiji desembarcaron de su propio barco y abordaron juntos el buque insignia de Sengoku. En el camino, se encontraron con muchos oficiales de la marina. Aokiji, tras años en la armada, saludó a rostros conocidos por doquier. El buque insignia de Sengoku era el buque de guerra más grande de toda la armada, equipado con la tecnología bélica más avanzada. Todos los cañones a bordo estaban integrados con sistemas automatizados, sin necesidad de ninguna operación manual. Toda la nave estaba construida con una aleación especial propia del mundo de One Piece. Sus defensas eran de primera categoría. El fuego de cañón estándar ni siquiera arañaba su blindaje. Mientras Yoriichi observaba el enorme tamaño del buque de guerra, se giró hacia Aokiji y murmuró con asombro. Esta cosa es una locura. Desde lejos, parecía enorme, pero ahora que estoy en ella, la diferencia entre esto y una nave normal es como la noche y el día. Oye, Aokiji. ¿Cuándo vas a cambiar tu viejo barco destartalado? Aunque sea más pequeño, al menos actualiza la tecnología. Se agachó y golpeó la cubierta con los nudillos. El sonido era tan sólido que apenas había eco. Este nivel de artesanía deja en ridículo al velero de madera modificado de Aokiji. Aokiji se rascó la cabeza y se rió entre dientes. Esta nave es una obra maestra del científico jefe de la Armada, el Dr. Vegapunk. La mayor parte de la tecnología utilizada para construirlo todavía es experimental. Solo hay una nave como esta, la Unidad Cero. Está hecha completamente de metal y equipada con las armas y los sistemas de propulsión más avanzados. Solo soy un contraalmirante. Tengo suerte de tener un barco. Había un deje de anhelo en la voz de Aokiji. Después de todo, ¿qué hombre no querría algo grande, resistente y poderoso? En comparación con esta bestia, la propia nave de Aokiji no tendría ninguna oportunidad, ni siquiera en un escenario de retirada. Si tuviera la opción, Aokiji no dudaría en actualizar. Qué lástima, dijo Yoriichi con nostalgia. Me pregunto si habrá alguna posibilidad de que el Dr. Vegapunk me construya una nave personalizada en el futuro. Armadura metálica completa, por supuesto. Y cañones láser también.
Propulsión de alta velocidad, quizá hasta 60 nudos. Sería genial incluir una unidad de combate aéreo, para tener respaldo al enfrentarme a enemigos como el León Dorado. Ah, y quizás también un escuadrón de submarinos. El que vi en la isla oeste era genial. Mientras Yoriichi seguía a Aokiji hacia la sala de reuniones, divagaba sobre el barco de sus sueños. Aokiji parpadeó mientras escuchaba. No tenía ni idea de por qué Yoriichi de repente decía tonterías. ¿Cañones láser? ¿Armadura metálica completa? Ja 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 ja. De repente, una risa cordial resonó detrás de ellos. Se giraron y vieron a Garp y Sengoku acercándose. Al parecer, Garp había escuchado la fantasía de Yoriichi y no pudo evitar reír a carcajadas. Se acercó a Yoriichi y le dio una enorme palmada en el hombro. Chico, a tu ritmo, probablemente llegarás a almirante en menos de 10 años. Cuando ese día llegue, todo lo que acabas de soñar, lo tendrás. Han hecho un trabajo excepcional esta vez. ¿Quién hubiera pensado que hasta el León Dorado caería en tus manos y en las de Aokiji? Ja ja ja. Bien hecho. Como se esperaba de un marine al que he entrenado con tanto esmero. Garp siguió dándole palmaditas en la espalda a Yoriichi, con una sonrisa amplia y orgullosa. ¿Tú? ¿Lo entrenaste? Interrumpió una voz seca. Ese niño fue entrenado por Zephyr, no por ti. Sengoku puso los ojos en blanco ante Garp y luego se volvió hacia Yoriichi con una mirada de admiración. Yoriichi, esta reunión de estrategia sobre los piratas de Roger es solo para oficiales de rango de contraalmirante y superior. No estás aquí por ninguna excepción especial. Estás aquí porque te lo has ganado. Colocó una mano sobre el brazo de Yoriichi y sonrió. En reconocimiento a su destacado servicio en el mantenimiento de la paz en ambos mares, el cuartel general ha decidido ascenderlo a contraalmirante. Antes de que comience la reunión de estrategia, celebraremos su ceremonia de ascenso y entrega de medallas. Estén preparados. En la puerta del camarote, el almirante de flota Sengoku le dio a Yoriichi una firme palmadita en el hombro mientras le explicaba los preparativos de la próxima reunión. En cuanto mencionó el ascenso de Yoriichi a contraalmirante, Garp no pudo evitar sonreír. Un contraalmirante de 14 años del cuartel general de la Marina, esto era inaudito. Ni siquiera Aokiji, quien estaba junto a Yoriichi y era considerado uno de los oficiales jóvenes de mayor ascenso en la Armada, había ascendido tan rápido. Aokiji tenía fuerza y mérito, era discípulo de Zephyr, había servido alguna vez como ayudante de Garp y ahora reportaba directamente al almirante de flota Sengoku. A pesar de todo, habían pasado 2 años desde que Aokiji fue ascendido a contraalmirante, y ya tenía alrededor de 20 años. Pero Yoriichi, técnicamente era menor de edad, pero estaba a punto de ascender a contraalmirante. No se encontraba un segundo caso como este en toda la armada. Garp estaba emocionado porque Yoriichi era alguien a quien había descubierto personalmente. Mejor dicho, un prodigio que había descubierto. Cuanto mejor lo hacía Yoriichi, más reflejaba el buen juicio de Garp y su capacidad para cultivar el talento. Ya en la mediana edad, Garp ya había alcanzado el éxito profesional. Aunque su rango actual era vicealmirante, y técnicamente existían rangos superiores como almirante y almirante de flota, su reputación en la armada era inigualable. Ni siquiera el Bonecon podía rivalizar con él. ¿Qué más deseaba Garp en esta etapa de su carrera? Aparte de mantener la paz en el mar, no deseaba más ascensos. Lo que más le importaba ahora era formar un nuevo marine que pudiera continuar sus ideales. Originalmente, había puesto esa esperanza en Dragon. Pero los niños crecen, y no siempre de la forma esperada. A medida que Dragon fue testigo de más oscuridad en la armada desde dentro, se fue distanciando gradualmente de ella. Como ese hijo rebelde ya no podía llevar los ideales de Garp, trasladó sus expectativas hacia Yoriichi. Yoriichi no tenía parentesco de sangre con él, pero eso no importaba. Cuando un hombre confía sus sueños, ¿quién necesita lazos de sangre? El talento de Yoriichi le dio a Garp la esperanza de que la marina realmente podía cambiar. Estrictamente hablando, Yoriichi era alumno de Zephyr. ¿Y qué? No había ninguna diferencia real entre los discípulos de Zephyr y los suyos. Contraalmirante, impresionante, Yoriichi. Así que ahora estamos en el mismo rango. Ya ignoras mis órdenes. Genial, ahora soy prácticamente tu ayudante, Aokiji suspiró con fingida envidia. No dijo la última parte en voz alta, solo la murmuró en su corazón. Sengoku y Garp rieron entre dientes ante la expresión exagerada de Aokiji. Garp se acercó a él, le dio una palmada en la espalda y dijo entre risas. No hay necesidad de estar celoso, Aokiji. Tú también tienes un ascenso.
Ambos lucharon contra el león dorado, le cortaron el brazo y recuperaron la famosa espada Kogarashi. Fue un esfuerzo de equipo. ¿Crees que la marina pasaría por alto tus logros? Te ascenderán a vicealmirante, Aokiji. Al oír eso, Aokiji se rascó la cabeza y sonrió. No parecía sorprendido. Después de todo, llevaba un tiempo como contraalmirante y tenía un historial sólido. Sin embargo, la mayoría de los piratas que había abatido eran de los que valían menos de 200 millones. Esta vez, sin embargo, se había enfrentado al León de Oro. Con semejante logro, el ascenso a vicealmirante estaba prácticamente garantizado. Originalmente, esperaba ser ascendido directamente a almirante, pero eso era una ilusión. Aún así, estaba satisfecho. Al menos por ahora, superaba en rango a Yoriichi. Él todavía tendría la autoridad para darle órdenes, incluso si Yoriichi solo le hubiera dado aptitud a cambio. Parece que tengo suerte, Yoriichi. Parece que seguirás siendo mi ayudante por ahora. Aokiji le guiñó un ojo, mostrando un poco de alegría juvenil frente a Sengoku y Garp. Yoriichi simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y respondió. Servir como su ayudante es bastante agotador. Bastardo. Agotador, mi culo. Aokiji pasó un brazo sobre los hombros de Yoriichi, sonriendo y gritando, atrayendo miradas curiosas de los marines cercanos. Sengoku y Garp intercambiaron miradas divertidas. Verlos discutir les recordó su juventud, cuando eran ellos dos, Tsuru y Zephyr. El vínculo entre Yoriichi y Aokiji reflejaba esos recuerdos. Mientras más oficiales se reunían en cubierta, Sengoku, Garp y los demás no se quedaron mucho tiempo. Condujeron a Yoriichi y Aokiji al interior del barco, hacia la sala de reuniones. A diferencia de la nave espartana de Aokiji, esta nave tenía todo, incluso un gimnasio para que los soldados de la marina entrenaran. La sala de conferencias tenía 7 u 8 filas ordenadas de sillas, con capacidad para acomodar fácilmente a 200 oficiales a la vez. Una vez dentro, Garp se sentó en la primera fila. Sengoku se dirigió directamente al podio. Aokiji y Yoriichi se sentaron tranquilamente al fondo. Cuando todos los oficiales de alto rango estacionados en la isla Lodestar se habían reunido, Sengoku ajustó el micrófono de Musi y se aclaró la garganta antes de anunciar. Antes de comenzar nuestra reunión oficial de estrategia contra los Roger Pirates, habrá una ceremonia especial de premios. Como todos sabéis, hace no mucho tiempo ocurrió en estos mares algo verdaderamente trascendental. El infame pirata León Dorado Shiki fue rechazado por el entonces contraalmirante Aokiji y el entonces capitán Yoriichi Tsujikuni. Incluso lograron amputarle un brazo. Es la primera vez en años que la armada logra asestar un golpe de verdad a un pirata de ese calibre. El contraalmirante Aokiji y el capitán Yoriichi han hecho contribuciones extraordinarias. Por lo tanto, tras debatirlo conmigo y con el almirante de flota el Bonecom, se ha decidido. Aokiji ascenderá a vicealmirante. Yoriichi Tsujikuni ascenderá a contraalmirante. Ahora, ¿podrían nuestros dos héroes subir al escenario? La voz de Sengoku resonó por la sala a través de la transmisión de Musi. Los marines de la sala de conferencias se giraron para observar cómo Aokiji y Yoriichi se levantaban y caminaban hacia el frente. Los aplausos atronaron. Los oficiales conocidos susurraban entre sí. ¿Ese es Yoriichi Tsujikuni? Es la primera vez que lo veo. Es tan joven. Aokiji es el que tiene la fruta hielo, ¿verdad? Es increíble que haya ayudado a derrotar al León Dorado. Los ascensos en el cuartel general son muy difíciles. Incluso después de algo así, solo subieron un rango. Ante un mar de marines reunidos de todo el mundo, Sengoku les quitó personalmente las sombreras viejas y les colocó unas nuevas. Las sencillas charreteras amarillas de Yoriichi fueron reemplazadas por unas con base roja, ribete azul y borlas doradas. La insignia de un general. En medio de aplausos, la breve ceremonia llegó a su fin y Yoriichi y Aokiji regresaron a sus asientos. Luego comenzó el verdadero encuentro. Ahora, comencemos la sesión de estrategia. Nuestro objetivo son los piratas de Roger. El vicealmirante Aokiji y el contraalmirante Yoriichi fueron los primeros en llegar a la isla Lodestar. Lograron capturar a 2 tripulantes de los piratas Roger. Mientras Sengoku hablaba, usó la proyección de Musi para proyectar las imágenes de Shanks y Buggy en la pared blanca detrás de él. La habitación estalló. Dadas las circunstancias, he decidido cambiar nuestra estrategia operativa. Llamaré a esta estrategia revisada Operación Fortaleza. Operación Fortaleza. Este era el nombre en clave del plan de batalla desarrollado por el almirante Sengoku, dirigido contra los piratas de Roger.
Originalmente, los marines solo habían encontrado rastros de la tripulación de Roger operando en el Nuevo Mundo, específicamente alrededor de la isla Lodestar. Presionado por el gobierno mundial, Stelvonecon no tuvo más remedio que enviar una gran fuerza naval al Nuevo Mundo para buscar y destruir a los piratas de Roger. En el camino, Sengoku había desplegado equipos de búsqueda para localizarlos, pero los resultados fueron decepcionantes. Aparte de provocar a varios piratas notorios, no lograron nada sustancial. De hecho, muchos marines destacados habían caído durante el viaje desde Marineford a la isla Lodestar, engullidos por los peligros del Nuevo Mundo. Traer tantas fuerzas a esta isla aislada ya era una apuesta arriesgada. La mayoría de los altos mandos no albergaban muchas esperanzas de capturar a Roger. Después de todo, los piratas de Roger no eran tontos. Aunque la marina creía que su plan era infalible, seguramente ya se habían filtrado sus movimientos. Con una operación de esta envergadura, era imposible que permaneciera oculta a cualquiera que prestara atención. Pero lo que Sengoku no había previsto fue que la unidad de Aokiji, la primera en llegar a la isla Lodestar, no solo se encontró y repelió al león dorado Shiki, sino que también logró capturar a 2 de los compañeros de tripulación de Roger en la isla. Ese resultado inesperado dejó a Sengoku gratamente sorprendido. Y eso desató un nuevo plan en su mente. Operación Fortaleza. El plan era sencillo. Usar a Shanks y Buggy, 2 tripulantes de los piratas de Roger, como cebo para atraer a Roger y al resto de su tripulación a la isla Estrella Polar. Para prepararse para el asalto venidero, Sengoku decidió convertir toda la isla en un campo de batalla y una prisión. Estaba preparando una trampa, esperando que los piratas de Roger cayeran directamente en ella. Aunque Sengoku no conocía a Roger tan bien como Garp, sabía lo suficiente. Aunque Shanks y Buggy fueran solo peces pequeños que no merecían una recompensa, Roger no era de los que abandonaban a los suyos. Sengoku pretendía hacer de la isla Lodestar la tumba de los piratas de Roger. La reunión de hoy se convocó para asignar tareas críticas a varias divisiones. Evacuar a todos los habitantes nativos de la isla Lodestar. Construir fortalezas defensivas. Difunde la noticia de los piratas Roger capturados para atraer al resto de la tripulación. Patrulla los mares circundantes y limpia el área para el combate. A medida que avanzaba la reunión, se asignaron responsabilidades. La unidad del vicealmirante Aokiji se encargó de la construcción, y la construcción de la fortaleza pasó a ser en parte responsabilidad suya. Después de la reunión, Aokiji y Yoriichi intercambiaron algunas palabras con Sengoku y Garp antes de regresar a su barco e informar a su tripulación. Cuando los marines supieron que se preparaban para un enfrentamiento con los piratas de Roger, toda la tripulación se llenó de adrenalina. Los jóvenes reclutas no tenían ni idea de lo aterradora que sería esta batalla. A medida que se difundió la orden, se instaló una atmósfera tensa en la isla Lodestar. Mientras tanto, en algún lugar del Nuevo Mundo, un Newsco voló por el cielo y dejó caer un periódico que revoloteó sobre la cubierta del Moby Dick. Thatch pasaba por allí y vio el periódico. Lo cogió con indiferencia y echó un vistazo al titular. Al instante siguiente, abrió los ojos de par en par, sorprendido. Agarrando el periódico con fuerza, corrió por la cubierta, gritándole al hombre sentado bajo el mástil, bebiendo de una enorme jarra de sake. Papá. Buenas noticias. Algo enorme acaba de suceder. Barba Blanca, sosteniendo su enorme calabaza de sake, se giró ligeramente ante el llamado de Tatch y la dejó con una mirada curiosa. ¿Qué te tiene tan alterado, Tatch? Sea lo que sea, estoy aquí. Tatch le acercó el periódico y señaló el titular de la primera página con voz nerviosa. Guerra. La marina va a la guerra contra los piratas de Roger. Está sucediendo en la isla Lodestar. Los demás miembros de la tripulación se reunieron rápidamente, agolpándose en la cubierta y mirando el periódico en las manos de Barba Blanca. Barba Blanca miró fijamente el titular. Al leer que la marina había capturado a 2 compañeros de Roger, su expresión se tornó seria por un instante, y luego se echó a reír. Gurararara. Primero Shiki, ahora Roger. De verdad que no se contienen, ¿verdad, Sengoku? Garp. Bueno, parece que también nos uniremos a esta guerra. Y ya que estamos, iremos a buscar a Oden. Con un pisotón atronador, Barba Blanca estrelló su Murakumojiri contra la cubierta y se puso de pie de un salto, gritando a sus hijos al otro lado del barco. Prepárense para zarpar, muchachos. Objetivo. Isla Lodestar. Años atrás, cuando navegaba con rocas, Barba Blanca ya había explorado la mayor parte del Nuevo Mundo. Tras reclutar a Kozuki Oden para su tripulación, viajaron a aún más lugares.
Aparte de la última isla, a la que se necesitaban rope poneglyphs para llegar, Barba Blanca prácticamente había completado una vuelta al mundo completa. Había estado en Lodestar Island antes, e incluso tenían un log pose permanente a bordo. Jajaja. Papá, si vamos a la isla Lodestar, significa que volveremos a ver a Oden, ¿no? Hace tiempo que no estoy, lo extraño un poco. Me pregunto cómo estará últimamente. Marco sonrió desde detrás de Barba Blanca. Barba Blanca sonrió y respondió. Debería estar bien. Siempre ha sido el tipo de persona que ama las nuevas experiencias. Miró fijamente hacia el mar, con un destello de anhelo en sus ojos. Al mismo tiempo que Barba Blanca zarpaba, los piratas de Roger, recién llegados del Outale, también habían recibido un periódico de un periodista. A bordo del Oro Jackson, Roger estaba en la proa, sosteniendo el periódico. Su alegría por llegar al Outale se desvaneció al leer el titular. Rayleigh, que estaba cerca, notó el cambio en la expresión de Roger y preguntó. «Roger, ¿estás bien? ¿No te sientes bien? ¿Debería comprar Crocus?» Roger negó con la cabeza y le entregó el papel a Rayleigh. Ya se había calmado y rió a carcajadas mientras decía. Shanks y Buggy, esos dos mocosos, fueron atrapados por la marina. Parece que es hora de un verdadero enfrentamiento entre Garp y Sengoku, jajajaja. Con eso, Roger se giró y ordenó al timonel que aumentara la velocidad, dirigiéndose directamente a la isla Lodestar. Obviamente fue una trampa tendida por la marina. A Roger no le importó en lo más mínimo. De todos modos lo pisó. Nubes de tormenta se formaron sobre el Nuevo Mundo. Mientras tanto, en Marineford, la sede estaba inusualmente tranquila. Con la mayoría de las fuerzas de la Marina desplegadas en el Nuevo Mundo, solo quedaba una tripulación mínima en el cuartel general. Sorprendentemente, ningún pirata se había aprovechado del debilitamiento de la defensa. Ese día, a la oficina del exalmirante Zephyr, llegó un invitado importante. Toc, toc, toc. Zephyr, en medio de la revisión de documentos, miró hacia arriba y gritó. Adelante. La puerta se abrió y apareció un joven marine con traje rojo y capa blanca de justicia. Entró rápidamente, sosteniendo un pequeño cofre del tesoro dorado en una mano. Al ver quién era, la sonrisa de Zephyr se amplió y lo saludó primero. Oh. Sakazuki, ¿eh? No vienes a menudo. ¿Qué te trae por aquí? Eso que estás sosteniendo, los ojos de Zephyr se iluminaron con curiosidad. Maestro Zephyr, encontré lo que me pidió que buscara. No estoy seguro de que sea exactamente lo que querías, sin embargo. Con eso, Sakazuki colocó el cofre frente a Zephyr y lo abrió suavemente. Dentro había una fruta del diablo redonda y blanca, cubierta con patrones de nubes en espiral. Al verlo, las pupilas de Zephyr se contrajeron levemente. Miró a Sakazuki. Una fruta del diablo de clase logia. Maestro Zephyr, encontré uno para usted. Sakazuki se paró frente a Zephyr, observando cómo el viejo almirante extendía lentamente la mano y la colocaba sobre la fruta del diablo blanca. Una sonrisa orgullosa se dibujó en el rostro de Sakazuki. Como uno de los muchos graduados de Zephyr, Sakazuki no pudo evitar sentirse orgulloso de poder finalmente ayudar a su antiguo maestro. El estatus de Zephyr dentro de la armada era inigualable. Casi todos los marines prominentes de su generación habían entrenado con él. Zephyr era un hombre puro. Desde que su familia fue asesinada, había dedicado todo su corazón a construir la Academia de la Marina. Normalmente, ni siquiera estudiantes agradecidos como Sakazuki tenían la oportunidad de corresponderle. Simplemente no podían hacer nada para ayudar. Pero ahora, pensó Sakazuki, tal vez él era el primero en años que realmente podía hacerlo. Sí, definitivamente es una fruta del diablo, murmuró Zephyr. Un tipología, la fruta 1-1. Frotó suavemente la fruta blanca que giraba dentro del pequeño cofre dorado y asintió en confirmación. Un veterano como Zephyr había visto más frutas del diablo de las que la mayoría podría nombrar. Quizás no pudiera recitar de memoria toda la enciclopedia de frutas del diablo, pero sin duda reconocía los raros tipos de logia. En el momento en que vio la fruta, Zephyr la identificó. Sin embargo, tras confirmar su naturaleza, Zephyr suspiró levemente, negó con la cabeza y cerró la tapa del cofre del tesoro. Con un ligero empujón, le devolvió la fruta del diablo a Sakazuki. Sakazuki parpadeó, sorprendido. Maestro Zephyr, ¿le pasa algo a esta fruta del diablo? Zephyr no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y caminó hacia el sofá, preparó té fresco y colocó una taza sobre la mesa. Le hizo un gesto a Sakazuki para que se uniera a él.
Al ver el gesto, Sakazuki se acercó y se sentó con cuidado, hundiéndose apenas en el asiento. Sostuvo la taza con ambas manos, erguido en una postura respetuosa. Tranquilo, Sakazuki. Siempre estás tan serio, dijo Zephyr riendo. Solo estábamos charlando. No tiene nada de malo la fruta del diablo. Es realmente una fruta humo de tipología. Simplemente no es la ideal que tenía en mente. Zephyr hizo una pausa y luego continuó. Sakazuki, ya que eres tú, no te ocultaré nada. Esta fruta del diablo no es para mí. Te pedí que estuvieras atento a una logía porque quería prepararla para mi estudiante, Yoriichi. Una sonrisa apareció en el rostro de Zephyr mientras hablaba, como si estuviera pensando en algo que lo hiciera realmente feliz. Al oír el nombre, las pupilas de Sakazuki se contrajeron levemente. Su expresión cambió por la sorpresa. Había oído ese nombre. Hoy en día, ¿quién no? Sonaba en toda la marina e incluso en el mundo. Capitán Tsujikuni Yoriichi, ¿verdad? El joven marine que luchó junto a Aokiji y repelió al león dorado Shiki. Zephyr asintió con una expresión complácida. Pero la confusión de Sakazuki solo aumentó. Maestro Zephyr, creía que Yoriichi era un espadachín poderoso. ¿Por qué de repente querrías encontrarle una fruta del diablo tipología? ¿Pidió uno después de presenciar el poder de Aokiji? ¿Busca un atajo? Zephyr negó con la cabeza. No. Fue idea mía. Yoriichi no tiene ni idea. Solo quiero estar preparado. Un plan B. Si su entrenamiento de Aki va bien y se convierte en un espadachín excepcional, entonces la fruta del diablo no importará. Pero si las cosas no salen según lo planeado, tener una fruta tipología podría llevar su fuerza a un nivel completamente nuevo. Llegar a la cima solo con Aki es extremadamente difícil. Tengo fe en él, pero puede que no sea otro Gap. Este mar guarda muchos secretos, y las frutas del diablo pueden liberar a las personas de sus límites físicos. Zephyr tomó un sorbo de té y luego continuó. Aunque la fruta humo es una logía, ofrece muy pocos beneficios a alguien como Yoriichi. Quién sabe qué tan fuerte se volverá en el futuro, pero una cosa es segura. Para él, comer esta fruta podría hacerle más daño que bien. Sakazuki asintió levemente, comprendiendo. Conocía la fruta humo. No poseía un poder destructivo abrumador. Si Yoriichi realmente pudo cortar el brazo de Shiki como se decía, entonces su fuerza actual ya era aterradora. La fruta no ayudaría a alguien como él. Las habilidades de Logia incluían elementalización, pero también debilidades como la piedra marina y el agua marina. Para alguien como Yoriichi, las desventajas podrían superar las ventajas. Ya veo. En ese caso, esta fruta no aumentaría su poder significativamente. Entiendo, maestro Zephyr. Seguiré buscando una fruta tipología más fuerte. Te lo prometo, no te defraudaré. Dicho esto, Sakazuki se levantó y le hizo una reverencia formal a Zephyr. Luego se dio la vuelta para marcharse. Zephyr se dio cuenta de que estaba dejando atrás la fruta y rápidamente gritó. No olvides tu fruta del diablo. Pero Sakazuki no lo alcanzó. Simplemente se giró y sonrió. Maestro Zephyr, le dejaré la fruta humo. Creo que le harás buen uso. Disculpe. Me voy ahora. Abrió la puerta de la oficina y desapareció de la vista. Sakazuki era un hombre serio, impulsado por un profundo sentido del honor colectivo. Para él, cualquier cosa que fortaleciera la armada, incluso a costa de su propio beneficio, valía la pena. Una fruta del diablo tipología, valuada en cientos de millones y casi imposible de encontrar, y la regaló sin pensarlo dos veces. Ese niño, Zephyr miró fijamente la puerta y se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. En ese mismo momento, mientras Zephyr estaba planeando un futuro de fruta del diablo para Yoriichi, una noticia trascendental estaba siendo entregada a todo el mundo por los pájaros Newscore. Los piratas de Roger han llegado a la isla final, completando el viaje alrededor del mundo y conquistando Grand Line. El almirante Sengoku, destinado en la isla Lodestar, quedó atónito al leer el titular. Lo sabía. Roger había llegado al mismo lugar que el gobierno mundial llevaba tiempo intentando enterrar. Nadie sabía exactamente qué había en esa isla, pero Sengoku ya lo sabía. El gobierno mundial estaba a punto de actuar. Efectivamente, no mucho después de que se difundiera la noticia de la llegada de Roger a la isla final, el gobierno mundial actuó rápidamente. A través de la Marina, declararon oficialmente a Gold de Roger rey de los piratas. Fue una maniobra calculada para sembrar el resentimiento y el miedo. Querían retratar a Roger como un demonio monstruoso e imperdonable. Alguien a quien temer. Alguien a quien odiar.
Al fin y al cabo, ¿qué pirata que se precie aceptaría un rey que lo gobernara? Más importante aún, el título de rey pirata fue un canto de sirena para innumerables piratas ambiciosos. ¿Por qué zarpan los piratas? Por riqueza, fama y poder. ¿Y qué título podría ser más seductor que rey pirata? Gracias a la ayuda de innumerables piratas celosos, la armada rápidamente se enteró de la ubicación de Roger. El nuevo mundo quizá fuera demasiado caótico para que la armada pudiera rastrear objetivos con eficiencia, pero piratas eran expertos en eso. Cuando Sengoku recibió las coordenadas de la flota de Roger, se dio cuenta de algo importante. Se dirigían directamente a la isla Lodestar. Tras una serie de noticias explosivas, los mares del Nuevo Mundo quedaron sumidos en un caos absoluto. Hace apenas un mes, el público apenas había asimilado la noticia de que Shiki León Dorado había perdido el brazo a manos de la Marina, cuando se anunció que los piratas de Roger habían completado su viaje alrededor del mundo. Roger se había convertido en la primera persona en la historia en lograr esta hazaña monumental. Y antes de que el revuelo por la noticia se calmara, la Armada y el gobierno mundial hicieron otra declaración impactante. Roger recibió el título oficial de Rey Pirata. Ese simple título sumió al Nuevo Mundo en un frenesí de sangre y ambición. En su camino hacia la isla Estrella Polar, los piratas de Roger fueron asediados por oleadas de piratas, tanto grandes como pequeños. Todos soñaban con usar a Roger como trampolín para ascender a la infamia. Pero después de que la tripulación de Roger diezmó a varias docenas de posibles rivales, el número de atacantes disminuyó rápidamente. Las moscas no pueden dañar a un elefante, pero siguen siendo molestas. Ahora que las moscas habían desaparecido, los piratas de Roger se desplazaron mucho más rápido a través de los mares. 1 de junio, calendario del Círculo de la Era del Mar de 1499. El sol brillaba en lo alto del cielo, abrasando la región que rodea la isla Estrella Polar. Las temperaturas superaban los 30 grados Celsius. La vegetación de la isla se secaba y marchitaba bajo el implacable calor del verano. Tras un largo proceso de evacuación, la isla Lodestar quedó desprovista de población civil. Toda la isla estaba ocupada únicamente por la armada. Su puerto, que antes solo tenía capacidad para menos de 10 buques de guerra, se había ampliado considerablemente en los últimos días. Ahora podía albergar a casi 30 buques de guerra simultáneamente. Más lejos en el mar, los barcos patrulleros de la Marina iban y venían, monitoreando constantemente las aguas circundantes. En el denso bosque del centro de la isla había una modesta cabaña. Pero esta no era una cabaña cualquiera. Construida completamente de piedra maciza, era una prisión improvisada diseñada específicamente para albergar a miembros de los piratas de Roger. Toca, toca y toca, toca y se oían débiles sonidos que resonaban entre las sombras y las yemas de los dedos tamborileaban ligeramente contra el borde de una mesa. En la oscura habitación con paredes de roca, solo una lámpara de queroseno en un rincón proyectaba un débil resplandor en el espacio. La habitación no tenía más de 10 metros cuadrados. A lo largo de una pared se alzaba una celda con barrotes de hierro. Dentro, Shanks yacía en una cama de piedra con una pajita en la boca, una pierna cruzada sobre la otra, mirando distraídamente al techo. En la esquina detrás de él, Buggy estaba sentado abrazando sus rodillas, mirando aturdido a través de los barrotes como si estuviera perdido en sus pensamientos. Aparte de su celda, la habitación no tenía más muebles. Solo una pequeña mesa de madera fuera de los barrotes. Sentado a la mesa estaba un chico pelirrojo con la barbilla apoyada en una mano y la mirada perdida mientras golpeaba rítmicamente la mesa con los dedos. Oye, Yoriichi, tengo sed. Tráeme un poco de agua. De repente, Shanks giró la cabeza y llamó al joven pelirrojo sentado fuera de la celda. La mirada de Yoriichi se reenfocó. Miró a Shanks, tomó una tetera y una taza cercanas, y se acercó a los bares. Mientras servía agua, dijo: No bebas demasiado. Más agua significa más orina. Colocó la taza en el suelo frente a la celda, luego regresó a la mesa y se sentó nuevamente. Durante la detención de Shanks y Buggy, el almirante Sengoku asignó personalmente a Yoriichi como su guardián. Su trabajo consistía en vigilarlos a ambos. Para la mayoría, habría sido una tarea terriblemente aburrida. Pero el temperamento de Yoriichi era naturalmente tranquilo y sereno. No le importaba en absoluto el trabajo. De hecho, la paz y la tranquilidad le sentaban bien. Durante ese tiempo, había estado meditando, relajándose y entrenando su Haki. El único problema era que Shanks era un auténtico reto. Un minuto necesitaba hacer caca, otro orinar y luego beber agua. No paraba de dar órdenes a Yoriichi como si fuera un recadero.
Aún así, Yoriichi nunca perdía la paciencia. Como mucho, soltaba algún que otro sarcasmo. TCH. ¿Y qué si orino más? ¿Todavía puedo orinar aunque esté preso, no? No te preocupes. De todas formas, no pienso escapar. El capitán Roger vendrá por nosotros. No tenemos por qué correr. Si yo fuera tú, Yoriichi, pensaría en irme de la ciudad. Una vez que llegue el capitán Roger, no podrás escapar. Me aseguraré de decirle que fuiste tú quien nos capturó. No te dejará escapar. Shanks estaba de pie junto a los barrotes, bebiendo agua y hablando con una mezcla de orgullo y desafío. Yoriichi se quedó mirando fijamente, sin saber cómo responder. Claramente, Shanks no tenía idea de qué tipo de preparativos había hecho la marina para los piratas de Roger. Incluso para una tripulación como la de Roger, irrumpir en la isla Lodestar sería una sentencia de muerte. Yoriichi a menudo se preguntaba cómo Roger planeaba rescatar a Shanks y Buggy. ¿Sería realmente tan imprudente como para lanzarse ciegamente a la red de la marina? Justo cuando Yoriichi estaba pensando en el siguiente movimiento de Roger, un zumbido penetrante de repente resonó en sus oídos. El sonido fue seguido inmediatamente por un trueno sordo y retumbante proveniente del cielo. No era nítido. Era pesado y sofocante, como un trueno de verano atrapado entre densas nubes. ¿Trueno? ¿Va a llover? Shanks miró hacia la ventana de ventilación y sonrió. Pero no vio nubes de tormenta. El cielo estaba despejado. Azul brillante y sin nubes. ¿Eh? ¿No llueve? Murmuró Shanks con un suspiro de decepción. Pero Yoriichi ya estaba de pie. Con su mano izquierda, agarró la espada larga apoyada contra la mesa. En ese momento, un corte de tono negro, una aterradora ola de energía de espada, aulló junto a Yoriichi y desapareció en un instante. Auge. En cuanto pasó, apareció una grieta en el techo de la habitación de piedra. La luz del sol se filtraba por la fisura, iluminando el suelo. El suelo bajo los pies de Yoriichi comenzó a temblar violentamente. Una fractura irregular partió la tierra, destrozando por completo la prisión de piedra. La mirada de Yoriichi siguió el recorrido de la grieta. No era solo el suelo. Las paredes y el techo mostraban los mismos cortes. Como si la isla entera hubiera sido partida en dos por una espada. Un corte volador. Ante la repentina devastación, Yoriichi abrió la puerta de un empujón y salió. Vio la profunda grieta que se extendía por el terreno de la isla, tan profunda y larga que era imposible ver dónde terminaba. El aroma a agua de mar emanaba de la grieta, llenándole la nariz. Se sintió como si toda la isla Lodestar hubiera sido cortada en pedazos. Yoriichi saltó al tejado y miró hacia el mar distante. A miles de metros de la costa, en medio del océano, Gold Roger se encontraba con una espada en la mano, en pleno ataque. Ante él, el océano se había dividido en dos por una fuerza invisible. Fue solo entonces que el agua del mar comenzó a fluir de regreso para cerrar la enorme brecha que nunca debió existir. G. Solo estaba saludando a la marina, se rió Roger. Shanks, Buggy, estoy aquí para llevarlos a casa. Cuando la isla Lodestar apareció ante nuestros ojos, Roger sonrió radiantemente. En la prisión en el centro de la isla Estrella Polar, donde Shanks y Buggy estaban retenidos, Yoriichi salió con la espada en la mano. Sus pupilas se contrajeron al contemplar la aterradora fisura que se extendía infinitamente por el suelo. Al alzar la vista hacia el mar, vio el océano dividido en dos por una fuerza invisible. Momentos después, el agua del mar volvió a subir, llenando rápidamente la cicatriz que atravesaba el mar. En el extremo opuesto de esta enorme abertura, un buque de guerra de la marina se había partido por la mitad y ahora se hundía lentamente en el océano. Los marineros del barco naufragado saltaron por la borda presas del pánico. Las patrullas de los barcos cercanos se percataron de la situación y desplegaron rápidamente botes salvavidas para ayudar en el rescate. Un tajo volador desde el otro lado del mar, qué poder aterrador. Yoriichi permaneció en silencio, contemplando la escena. Entonces, como si lo asaltara una idea repentina, se giró y corrió hacia la parte trasera de la prisión de piedra, observando el denso bosque que se extendía tras ella. El corte no solo se había extendido desde el océano hasta la prisión central de la isla Estrella Polar. Había continuado más allá de la prisión y atravesado toda la isla, sin un final a la vista. La isla entera había sido dividida en dos. Un solo corte desde lejos había partido la isla Lodestar en dos. Justo cuando Yoriichi estaba observando la destrucción causada por el corte, una alarma ensordecedora de repente sonó en toda la isla. En el puerto, los marines se pusieron en marcha en cuanto oyeron la alarma.
En cuestión de segundos, varios buques de guerra zarparon. Oye. Yoriichi, ¿qué pasó ahí fuera? ¿De qué se trata esa alarma? Respóndeme, Yoriichi. Shanks gritó desde el interior del edificio de piedra. Yoriichi entrecerró los ojos ante la vasta extensión del mar, luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la prisión. Al verlo regresar, Shanks corrió hacia los barrotes y los agarró con fuerza, visiblemente agitado. Pero no estaba emocionado porque la marina estuviera siendo atacada. En cambio, su rostro reflejaba preocupación. Buggy, por otro lado, finalmente parecía alerta. Su mirada se fijó en Yoriichi con pura anticipación. ¿Esa alarma, qué significa? Es. Shanks se detuvo a mitad de la frase, con la voz tensa. Es solo la marina dando la alarma de intrusos, respondió Yoriichi con calma. Pero lo más probable es que sea exactamente lo que crees. Es probable que Roger haya venido por ti. No hay mucha gente en este mundo capaz de asestar un golpe así. Miró hacia el techo. La grieta en el techo de piedra se había ensanchado. La luz del sol entraba a raudales en la celda, y una fresca brisa marina inundaba la habitación. La lámpara de queroseno del rincón se había apagado por la repentina corriente de aire. ¿Capitán Roger? ¿De verdad es él? Ja ja ja. Lo sabía. Sabía que el capitán Roger no nos dejaría atrás. Oigan, Marina. Déjenos salir mientras puedan. En cuanto llegue el capitán Roger, los matará a todos. Yoriichi, date prisa y déjanos salir. Buggy saltó de su cama de piedra, corrió hacia los barrotes y empezó a sacudirlos mientras reía histéricamente. Por primera vez desde su captura, parecía genuinamente feliz. La llegada de Roger claramente había encendido su pasión. El antes descorazonado Buggy ahora rebosaba arrogancia. Pero Shanks no compartía esa energía. Cuando Yoriichi confirmó que Roger podría estar allí, su primera reacción fue de alegría, pero pronto se transformó en preocupación. No te adelantes, Buggy. Incluso si los piratas de Roger realmente vinieran, eso no significa que pudieran sacarnos. En este momento, la isla Lodestar está repleta de fuerzas de élite de la marina. Quien los lidera no es otro que el almirante de flota Sengoku. Además de él, el vicealmirante Garp también está destinado aquí. Docenas de oficiales de alto rango están repartidos por toda la isla. Ustedes dos deberían conocer la fuerza actual de los piratas de Roger mejor que nadie. Incluso Roger, ¿podrá realmente romper el bloqueo de la marina? Mientras Yoriichi hablaba, guardó su espada en su vaina, a la altura de la cintura. Miró a Shanks, luego se giró hacia Buggy y añadió. ¿Ves? Shanks tiene los pies en la tierra mucho más que tú. Yoriichi miró a Shanks nuevamente. Al percibir su mirada, Shanks se cruzó de brazos y rápidamente disimuló la preocupación en su rostro. Levantó la barbilla con orgullo. El capitán Roger lo logrará. Creo en él. Tu armada no puede detenerlo, declaró Shanks. Se volvió hacia la cama de piedra, se dejó caer y miró hacia el cielo a través de la grieta del techo. Frunció el ceño lentamente, y no pudo evitar preocuparse. Capitán, ¿de verdad va a luchar contra la marina solo por nosotros dos? Todos, por favor, manténganse a salvo. Una oleada de emoción inundó el pecho de Shanks. Su visión se nubló. Yoriichi miró a los dos prisioneros por última vez antes de salir de nuevo. Tomó un taburete de madera, lo colocó cerca del muro exterior y se sentó mirando hacia el puerto. En el puerto de la isla Lodestar, los marines ya invadían los muelles. Los buques de guerra que habían estado estacionados allí partían uno a uno. Decenas de barcos formaron un bloqueo marítimo, sellando la entrada al puerto. En el muelle estaban Sengoku y Garp, uno al lado del otro. Ambos miraban fijamente las olas distantes con rostros sombríos. Ese tipo, Roger, es realmente imprudente, murmuró Sengoku. Parece que esta vez realmente lo hemos enojado. ¿Crees que ir a la guerra con él realmente va a ayudar a mantener la paz en el mundo? Garp cruzó los brazos y giró la cabeza hacia la enorme fisura que ahora se extendía por toda la isla. Ya pasamos ese punto, Garp, espetó Sengoku. Capturar a los piratas de Roger enviará un mensaje a todos los piratas del mundo. Prepárate, Garp. Ya vienen. En ese momento, la punta de un mástil apareció en el lejano horizonte del mar. Unos momentos después apareció una bandera roja. En el centro de la bandera había una calavera con un bigote dorado en forma de ola. El símbolo de los piratas de Roger. Garp no pudo evitar sonreír al verlo. Sengoku sacó un Mushi de su abrigo y ladró al receptor. Atención a todas las unidades. Han aparecido los piratas de Roger. Todas las fuerzas, prepárense para la batalla.
Todos los buques de guerra, apunten sus cañones ahora. Cuando entren en el campo de tiro, abran fuego inmediatamente. Repito, no lo duden. Disparen en cuanto estén a su alcance. Mientras la orden de Sengoku resonaba por el puerto, la alarma antiaérea volvió a sonar. Los buques de guerra de la armada viraron al unísono, de costado, hacia Loro Jackson, que se acercaba rápidamente. Docenas de cañones apuntaban al distante barco pirata. Garp apretó los puños. El crujido de sus nudillos resonó en el aire mientras la adrenalina le subía por la sangre. Quiéreme. De repente, un zumbido profundo y resonante llenó el cielo. Desde la proa del Loro Jackson, un oscuro corte surcado por un rayo rojo surgió como un rayo horizontal de muerte. Al avanzar, el corte se expandió rápidamente. En un instante, cruzó el vasto mar, atravesó la línea del frente de los buques de guerra de la armada y arrasó la isla Lodestar, cortando una montaña por la mitad. Una brisa sopló por el campo de batalla. Los mástiles de los barcos de la armada se inclinaron, se rompieron y cayeron al mar. En ese momento no quedaba ni una sola bandera de la marina en pie en el océano. Ese tipo, Roger, realmente se pasó de la raya. Garp reconoció al instante el aterrador tajo disparado desde la proa del Loro Jackson. Era, sin duda, obra de Roger. Al ver una provocación tan flagrante, la sonrisa de Garp se ensanchó. Giró el cuello y se estiró con naturalidad. Entonces, Garp se aflojó la corbata, se desabrochó el cuello y, con un movimiento fluido, se quitó su impecable abrigo de marine. Dobló ligeramente las rodillas, preparándose para lanzarse hacia los piratas de Roger, pero Sengoku lo detuvo de un tirón. Oye. Garp, espera un segundo. Eres el comandante de las fuerzas centrales. No me digas, idiota, que vas a atacar así como así. ¿Y no lo sientes? Ya tenemos ratas filtrándose a la isla. El agarre de Sengoku se hizo más fuerte mientras hablaba, su voz hervía de frustración. Había diseñado meticulosamente este plan para una trampa estratégica, pero claramente, Garp tenía otras ideas. En cuanto vio a los piratas de Roger, este supuesto héroe de los marines, quien se suponía que debía defender la línea central, estaba listo para tirar todo por la borda y asaltar el frente. Con un camarada como este, no era de extrañar que Sengoku tuviera constantemente dolores de cabeza. Lo peor fue que, al mismo tiempo que aparecían los piratas de Roger, Sengoku ya había percibido presencias desconocidas infiltrándose en la isla Lodestar. Mediante su haki de observación, detectó dos poderosas auras que se dirigían hacia el centro de la isla. Su objetivo era obvio. Shanks y Buggy, encerrados en la prisión de piedra. Para determinar su ubicación con tanta precisión, las tres personas que acababan de colarse en la isla no eran aficionados. Sengoku, ¿qué tonterías estás diciendo? Siempre has sido el comandante central. Ese es tu trabajo. Soy la vanguardia. ¿Y las ratas? Ese es tu problema. Yo solo me encargo de las peleas. Ja 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 ja. Con eso, Garp se liberó del agarre de Sengoku, dobló las rodillas y saltó alto. Al comenzar a descender, golpeó el aire bajo sus pies y se elevó aún más. Repitiéndolo varias veces, salió disparado hacia el distante Oro Jackson a toda velocidad, dejando a Sengoku solo con su espalda en retirada. Maldición. Ese idiota. Maldijo Sengoku, apretando la mandíbula. Agarró el micrófono y gritó. Todas las unidades, escuchen. Tras la descarga, evacúen inmediatamente sus sectores marítimos. Todos, prepárense para maniobras evasivas. Se avecina una tormenta. Al dar sus órdenes, el aire se llenó del silbido de los proyectiles de artillería. Decenas de buques de guerra de la Marina dispararon simultáneamente, con el objetivo de hundir el Loro Jackson. Pero justo cuando los proyectiles estaban a punto de impactar el barco, decenas no, cientos de perdigones de hierro negro salieron disparados repentinamente del barco pirata. De apenas 2 o 3 centímetros de diámetro, cada uno impactó con precisión milimétrica en el centro de un proyectil. Uno a uno, los proyectiles fueron perforados en el aire y explotaron antes de alcanzar su objetivo. Casi un centenar de proyectiles, pero ninguno alcanzó al Loro Jackson. En la cubierta, otra figura había aparecido junto a Roger sin que nadie lo notara. Riley, con la espada en la cintura, tenía una mano en el bolsillo de sus pantalones cortos de playa. En la otra, balas negras bailaban entre sus dedos. Oden y los demás ya deberían estar en la isla. Con Garp y Sengoku aquí en el puerto, liberar a Shanks y Buggy no debería ser un problema. Entendido, tendremos que mantener a esos dos ocupados para que no puedan regresar a ayudar. Justo cuando Riley terminó de hablar, sintió algo y miró hacia el cielo, riéndose.
Parece que no tendremos que contenerlos nosotros mismos. Garp ni siquiera pudo esperar. Roger pareció percibirlo también. Agarró su espada, miró al cielo y sonrió radiante. Rayleigh, te dejo la tripulación a ti. Intenta no lastimarte. Mientras hablaba, una figura blanca ya había aparecido sobre el Oro Jackson. Garp, suspendido en el aire, con el puño cerrado y el cuerpo retorciéndose, estaba acumulando fuerza. El trueno retumbó en el cielo despejado mientras un relámpago negro crepitaba alrededor de su puño. ¿Cuánto tiempo sin verte, Roger? Estás tan lleno de energía como siempre. Choque de fuerza total. Desde arriba, Garp lo saludó e inmediatamente lanzó su puñetazo hacia abajo. Una aterradora ráfaga de Aki se disparó como un rayo de luz, rugiendo hacia Oro Jackson. En cubierta, Roger vio a Garp descender. La sonrisa se le esfumó del rostro. Sin decirle una palabra a Rayleigh, saltó en el aire, con los ojos brillantes mientras elevaba hace. Partida divina. Un corte negro, entrelazado con un rayo rojo, se elevó, colisionando con el Aki de Garp. Las dos fuerzas, imbuidas del abrumador Aki del Conquistador, chocaron en el cielo. En ese instante, todo sonido se desvaneció. La luz cegadora eclipsó al sol, obligando a todos a protegerse los ojos. Una enorme onda expansiva estalló en todas direcciones. En los barcos cercanos y en los muelles, los marines más jóvenes que no pudieron soportar el desbordante Aki del Conquistador se desmayaron en el acto. Al mismo tiempo, la onda expansiva se extendió por el mar, creando imponentes olas de más de 10 metros de altura. La fuerza hizo retroceder todo el bloqueo de los marines en el puerto de la isla Lodestar, abriendo un camino directo. Rayleigh echó un vistazo a Roger y Garp e inmediatamente dio la orden. ¡Zarpar! El Oro Jackson surfeó las olas y avanzó hacia el puerto. En el puerto, el rostro de Sengoku se oscureció al ver al Oro Jackson montando una ola de 10 metros directamente hacia él. No pudo evitar maldecir a Garp nuevamente en su corazón. Se desabrochó la capa de marine y estaba a punto de atacar cuando una voz fría sonó cerca. Hora de hielo. Kuzan se colocó frente a Sengoku con los brazos extendidos. Dos pilares de hielo salieron disparados de sus manos hacia la ola que se aproximaba. En un instante, el agua comenzó a congelarse. En cuestión de segundos, la monstruosa ola se detuvo a mitad de camino y se solidificó en una pared helada de más de 10 metros de altura justo delante de Sengoku. Los poderes de la fruta del diablo de Kuzan siguieron funcionando. Todo el puerto, con capacidad para atracar docenas de buques de guerra, quedó congelado. El Oro Jackson estaba ahora atrapado encima de la ola congelada, a apenas 100 metros del muelle. En ese momento, unas figuras sombrías salieron disparadas del Oro Jackson. Rayleigh saltó desde la proa del barco y en un abrir y cerrar de ojos apareció frente a Sengoku, blandiendo su espada hacia el pecho del almirante de flota. Silvers Rayleigh. Sonido metálico. Sengoku entrecerró los ojos al ver al atacante. Su cuerpo se expandió rápidamente y una luz dorada brotó de él. Una gigantesca palma dorada bloqueó la espada de Rayleigh, produciendo un nítido sonido metálico que resonó por toda la isla. En el centro de la isla Estrella Polar, Yoriichi se apoyó en un muro de roca. Al oír el alboroto del puerto, sus ojos brillaron de interés. De repente, como si sintiera algo, se giró hacia el bosque y se puso de pie, sacando su larga katana. Sí, Jojo. Niño. Eres mi oponente. Una sombra surgió del bosque y alcanzó a Yoriichi al instante. El hombre blandía espadas gemelas, bajándolas desde arriba. Estilo de dos espadas de Oden. Cascada del paraíso. Kozuki Oden. ¿No te uniste a Roger y los demás? Yoriichi murmuró sorprendido al reconocer al atacante. Levantó su espada y detuvo el golpe de Oden de frente. Su Aki del Conquistador chocó violentamente. El poderoso corte de Oden agrietó el suelo bajo los pies de Yoriichi y un profundo zumbido resonó desde el centro de la isla. Sobre el mar, Garp y Roger comenzaron a descender lentamente tras su intercambio. Cuando Roger oyó el zumbido retumbante proveniente del centro de la isla, su expresión cambió. Garp vio esa mirada y sonrió aún más brillante. Ja 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 ja. Roger, ¿te preguntas si realmente hay alguien en esta isla que pueda detener a esas ratas? Ja 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 ja. Realmente nos subestimaste a los marines, bastardo. Mientras Garp y Roger se precipitaban juntos hacia el mar, Garp vio la sorpresa en el rostro de Roger y se echó a reír. En el aire, Garp dio un fuerte pisotón con ambos pies. Increíblemente, su cuerpo se impulsó hacia arriba y cargó de nuevo contra Roger. Fue inesperado, lo admito, dijo Roger con tono tranquilo. Pero Oden no perdería ante ninguno de tus marines.
Mientras caía en picado, Roger levantó su espada para bloquear justo cuando el puño de Garp se estrellaba desde arriba. El puñetazo impactó directamente en la hoja de Roger, destrozándolo en el aire. Auge. Un gran chapoteo se produjo en el mar cuando Roger impactó el agua. Tras asestarle un golpe directo, Garp no se demoró. Echó una última mirada al lugar donde Roger había caído, y luego se elevó en el aire usando a Jeppo, desplazándose como un cohete hacia el puerto. Pero apenas un segundo después de que Garp se marchara, Roger se lanzó desde el mar como una bala de cañón. Flotando en el aire por un breve instante, descendió y se impulsó como un misil hacia el puerto. En el cielo, Garp vio a Roger deslizándose sobre la superficie del océano a gran velocidad. En lugar de atacar, simplemente rió y aceleró. Ninguno de los dos podía luchar con todas sus fuerzas en el mar. Solo en tierra podían desatarse de verdad. Roger comprendió la intención de Garp. Levantó la vista brevemente y luego dirigió la vista hacia el centro de la isla Estrella Polar. ¿Alguien detuvo a Oden? ¿Pero por qué no puedo detectar a esa persona con mi Aki de observación? ¿Quién es exactamente? En el centro de la isla Lodestar, las espadas gemelas de Kozuki Oden se estrellaron contra la espada de Yoriichi Tsujikuni. Con una potencia brutal en su ataque, Oden intentó forzar la retirada de Yoriichi con fuerza bruta. Sin embargo, lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Este marine, aparentemente joven, se mantuvo firme con facilidad. A pesar de la abrumadora fuerza de Oden, la espada de Yoriichi no se movió, y su rostro ni siquiera se inmutó. Sin emoción. Sin esfuerzo. Como si la monstruosa fuerza de Oden no significara nada. Este marine, es extraño. Ni siquiera puedo olerlo. Los instintos de Oden se llenaron de curiosidad. Se sintió profundamente intrigado por este espadachín. Apretando su agarre, imprimía aún más fuerza a su golpe. La mirada de Yoriichi recorrió el cuerpo de Oden, analizando con calma la forma en que se movían sus músculos. Estilo de dos espadas, ¿eh? ¡Qué técnica tan interesante! Murmuró suavemente, preparándose para contraatacar cuando, de repente, dos sombras saltaron del bosque y cargaron directamente hacia él. Con el rabillo del ojo vio a dos guerreros bestiales con atuendos humanos, uno con cabeza de perro y el otro con cabeza de felino. Nekomamushi. Inuarashi. Mantente fuera de esto. Oden ladró con fuerza mientras sus dos compañeros intentaban ayudarlo. Su rostro no reflejaba alegría, solo una severa desaprobación. Después de todo, era un samurái de Wano. Lo que más le gustaba, además de explorar, era enfrentarse a oponentes dignos en batalla. Y ahora mismo, Yoriichi se había convertido en su presa. Deberías preocuparte más por ti mismo, murmuró Yoriichi al notar que Oden estaba distraído en medio del duelo. Con un repentino arrebato de fuerza, apartó las espadas de Oden. Luego, con un movimiento fluido, cambió su agarre y contraatacó con un potente tajo dirigido directamente al pecho de Oden. Oden se había dado la vuelta cuando lo vio. Una espada negra envuelta en un rayo rojo ya estaba sobre él. Apenas tuvo tiempo de cubrirse con el haki de armamento antes de que Yoriichi lo golpeara y lo arrojara hacia atrás con un golpe devastador. Al mismo tiempo, Nekomamushi e Inuarashi habían llegado a Yoriichi, con sus armas listas para atacar, uno con una espada larga y el otro con un tridente. El movimiento muscular de los bisones es realmente un poco diferente al de los humanos normales. La voz de Yoriichi era tan tranquila como siempre, casi aburrida. Con un paso lateral, esquivó la estocada de Nekomamushi con facilidad. Su mano izquierda se disparó y agarró el tridente a mitad del golpe. Con un violento tirón, Wan lanzó a Nekomamushi directamente hacia Inuarashi. Ambos chocaron y salieron volando hacia la prisión de piedra. Ruido sordo. Se escuchó un estruendo sordo cuando la pareja atravesó el muro de piedra de la prisión y aterrizó dentro. Dentro, Shanks y Guy, encerrados en su celda, se sobresaltaron con el ruido. Corrieron hacia los barrotes y, al asomarse, vieron a un perro y un gato entrar de golpe en la habitación. Al reconocerlos, ambos chicos gritaron sorprendidos. Inuarashi. Nekomamushi. Al escuchar esas voces familiares, los dos minks olvidaron su dolor y rápidamente se giraron hacia el sonido. La luz del sol se filtraba por una grieta en el techo, iluminando los rostros de Shanks y Guy. Al instante, la alegría iluminó las expresiones de los minks. Hola. Somos Shanks y Guy. ¿Están bien los dos? Jajaja, no te preocupes. Te sacaremos ahora mismo. Nekomamushi e Inuarashi se pusieron de pie de un salto y corrieron hacia la celda. Inuarashi agarró los barrotes y tiró.
Con un gruñido de esfuerzo, abrió un agujero lo suficientemente ancho para que los chicos pasaran a rastras. Shanks y Buggy salieron disparados y se lanzaron inmediatamente sobre sus rescatadores. ¡Ah! Buggy abrazó la pierna de Inuarashi y gimió, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero a mitad de sollozar, se quedó paralizado. Se tapó la boca con ambas manos y miró a su alrededor presa del pánico. Entonces, en voz baja, preguntó con urgencia. ¿Vieron a un joven marine pelirrojo cuando entraron? Tiene una marca roja en forma de llama en la frente. Ante sus palabras, Nekomamushi e Inuarashi intercambiaron miradas. Inmediatamente recordaron al marine pelirrojo que habían visto en la puerta. Ambos palidecieron. Sin decir palabra, corrieron hacia la entrada de la prisión de piedra. Afuera, Yoriichi estaba de lado, mirando hacia la puerta. Apretaba su espada con fuerza, con la mirada fija en el bosque, con expresión tensa. Estilo Oden de dos espadas. Técnica de pistola, simulación de Oni. Justo cuando los dos Minks llegaron a la puerta, un rugido furioso resonó desde el bosque. En un abrir y cerrar de ojos, Kozuki Oden se lanzó desde los árboles y cargó directamente hacia Yoriichi. Sus espadas dobles brillaban con el haki del conquistador y rebosaban poder puro. Respiración solar, segunda y cielo azul claro. Yoriichi alzó su espada, respirando con calma. El haki de armamento recorrió su cuerpo, endureciendo sus músculos y órganos. En el momento exacto en que Oden golpeó, este tomó represalias. Sus espadas chocaron. El impacto sacudió el aire. El contraataque de Yoriichi se produjo sin problemas. Respiración solar, octava forma. Calor solar hace. Su espada negra destelló con un destello rojo. Un rayo carmesí se enroscó a lo largo de su longitud con un chisporroteo. Con un rápido movimiento, Yoriichi se hizo a un lado y apareció debajo de Oden. Oden estaba completamente descubierto. La espada llameante de Yoriichi se disparó hacia su pecho. Todavía no puedo sentir la presencia de este marine en absoluto. Pero y el aire mismo está gritando, marine. Con reflejos increíbles, Oden giró en el aire, usando la fuerza de la parada de Yoriichi para girar su cuerpo. Clown. Clown. Sus espadas gemelas desviaron el ataque de Yoriichi justo a tiempo. Los ojos de Yoriichi parpadearon con sorpresa. El haki de observación de Oden no debería funcionar en él. Y, sin embargo, había sentido el golpe. ¿Cómo? No deberías poder rastrear mis movimientos en absoluto. ¿Lo oíste, verdad? El grito de advertencia del aire. Tras fallar su primer golpe, Yoriichi saltó rápidamente medio metro hacia atrás, creando distancia entre él y Kozuki Oden. Su mirada permaneció fija en el samurái, escrutándolo. Oden, de vuelta en tierra firme, sostenía sus espadas gemelas y esbozaba una radiante sonrisa. Con un suspiro despreocupado, dijo. Fascinante. Pelear contra alguien como tú es realmente fascinante. Marine, ¿cómo te llamas? Un profundo y aterrador corte de casi 60 centímetros de largo se extendió por el pecho de Oden. Fue el resultado del ataque anterior de Yoriichi. A pesar del aspecto espantoso y sangriento de la herida, para Oden, era poco más que una lesión superficial. Este era el mismo hombre que había resistido la divina partida de Roger con el pecho y había recibido los golpes de Barba Blanca y Garp de frente con la cara. Su resistencia era simplemente monstruosa. Incluso con el avanzado corte infundido con el haki del conquistador de Yoriichi, todavía no fue suficiente para dejar a Oden incapacitado. En ese momento, mientras hablaba con Yoriichi, Oden parecía completamente imperturbable ante el dolor en el pecho. Sonriendo, preguntó el nombre del marine. Oden-san. Shanks y Buggy salieron corriendo de la cueva. Al principio, lo llamaron alegremente, pero al ver la herida en su pecho, ambos chicos se pusieron nerviosos. Buggy observó la escena, mirando varias veces a Yoriichi. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras gritaba para sus adentros. Espera. ¿Qué? Oden-san está herido. Fue culpa de Yoriichi. Este tipo es realmente aterrador. Este lugar es demasiado peligroso. Tengo que salir de aquí. Yoriichi notó que Shanks y Buggy habían sido rescatados, pero no le dio mucha importancia. Su atención volvió rápidamente a Oden. Para él, personas como Shanks y Buggy podían ser capturadas en cualquier momento. Lo que realmente importaba ahora era el guerrero que tenía ante él, Kozuki Oden. Para un usuario compañero de la infusión Haki del Conquistador, encontrar un oponente como Oden no fue una tarea fácil. Sí, había marines más fuertes como Garp, pero alguien de ese nivel seguía estando fuera del alcance del actual Yoriichi. Oden, en cambio, era el oponente perfecto para poner a prueba sus límites.
Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Yoriichi fue que Oden, de alguna manera, lograba reaccionar a sus ataques. Su técnica asesino observatorio, diseñada para ser indetectable, parecía inútil contra Oden. Yoriichi necesitaba llegar al fondo de esto. Su asesino de observación no podía tener defectos. Y si los tenía, tenía que entender por qué. Con ese pensamiento, Yoriichi miró a Oden. Sin responder a su pregunta anterior, desapareció en el acto. Desapareció. Exclamaron Shanks y Buggy. Las pupilas de Nekomamushi e Inuarashi se contrajeron mientras escaneaban el área, pero incluso con sus ojos agudos, no pudieron localizar la posición de Yoriichi. Mientras tanto, la expresión de Oden se tornó seria en cuanto Yoriichi desapareció. De repente, como si presintiera algo, giró y atacó hacia atrás con ambas espadas justo a tiempo para interceptar la hoja de Yoriichi. Sonido metálico. Oden había bloqueado a la perfección el ataque furtivo por detrás. Al ver esto, Yoriichi ya no tenía dudas. Ya no había duda. Su asesino de observación no funcionó con Kozuki Oden. ¿Cómo, sentiste mi ataque? Yoriichi dio un paso atrás rápidamente y preguntó, manteniendo una distancia segura. Oden no dudó. Respondió directamente. Porque lo escuché. Tu ataque. Yoriichi frunció el ceño ligeramente. ¿Lo oíste? Es imposible. El estado de altruismo que usaba en combate ocultaba no solo su presencia, sino incluso el sonido de sus ataques. Murmuró. ¿Lo oíste? Kozuki Oden, Yoriichi quiso dudar de él, pero la expresión seria de Oden lo convenció de lo contrario. No mentía. De eso Yoriichi estaba seguro. Al decir oír, ¿realmente se refería a usar los oídos? De repente, un destello de comprensión golpeó a Yoriichi. Recordó que en el mundo de One Piece, algunos individuos poseían una habilidad poco común. Una habilidad que alguna vez tuvo Gold de Roger, ahora también la maneja Kozuki Oden. La voz de todas las cosas. Así que eso es lo que es y Yoriichi entrecerró los ojos hacia Oden. Usando su mundo transparente, pudo ver que la vitalidad física de Oden era mucho mayor de lo normal, pero no había otras señales visibles que explicaran su habilidad. La voz de todas las cosas no debía provenir de la anatomía física. Era simplemente una diferencia entre las personas. Si puede sentir mis ataques, entonces los ataques furtivos no tienen sentido. Vamos de frente. Yoriichi levantó su espada larga a la altura del pecho con ambas manos. Bajó su postura. La espada negra se tornó carmesí rápidamente, encendiéndose en feroces llamas. Rayos rojos se enroscaron alrededor de la hoja, silbando con agudos sonidos eléctricos. Su ardiente cabello rojo ondeaba salvajemente, a pesar de que no había viento. En ese instante, Yoriichi activó todo su poder y habilidad. Sus órganos, potenciados por Aki, se llenaron de energía, y sus brazos y espada se recubrieron de un Aki denso y abrumador. Este sería su golpe más fuerte hasta la fecha. Oden alzó ambas espadas, dio un paso adelante y destrozó el suelo bajo sus pies. Sus brazos se hincharon de músculos mientras se preparaba para recibir el golpe. Mirando directamente a Yoriichi, Oden dejó escapar una carcajada. Ja 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 ja. Marine. Tu espada está rugiendo. Mientras hablaba, la figura de Yoriichi desapareció en un rayo de luz ardiente. El suelo se quemó por donde pasó la luz. Al momento siguiente, Yoriichi reapareció justo frente a Oden, blandiendo su espada directamente hacia el abdomen de su oponente. El calor del corte distorsionó el aire circundante. Las pupilas de Oden se encogieron mientras bajaba rápidamente sus espadas para bloquear el golpe. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la espada de Yoriichi cambió de dirección. Ya no apuntaba al abdomen, sino que se dirigió repentinamente hacia el cuello de Oden. Es mi victoria. Yoriichi susurró. Pero justo antes de que la hoja impactara en la garganta de Oden, Yoriichi abrió los ojos de par en par y se detuvo de repente. Su espada se retrajo, alzada defensivamente a su costado. En ese mismo instante, un trueno ensordecedor resonó junto a su oído. Un corte de color negro intenso, envuelto en relámpagos negros, se disparó desde la distancia y chocó directamente con la espada de Yoriichi. Auge. El aterrador golpe envió a Yoriichi a volar. Su cuerpo salió despedido por la fuerza del corte, desapareciendo de la vista. Momentos después, un impacto sordo resonó en una montaña cercana, seguido de una nube de polvo y humo. Ja 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 ja. Eso fue peligroso, Oden. En el momento en que Yoriichi fue lanzado, una sombra se elevó hacia la cima de la montaña. El recién llegado blandía un sable occidental y riéndose mientras saludaba a Oden.
Shanks y Buggy miraron hacia arriba en estado de shock y gritaron: «¡Capitán Roger!». De un solo tajo, Yoriichi salió volando y Kozuki Oden se salvó de una muerte segura. El hombre que apareció repentinamente frente a la cueva rocosa no era otro que el tan esperado capitán de Shanks y Buggy, el hombre ahora conocido por los marines como el Rey Pirata, Gold Roger. Roger agarró su sable, en una mano y le hizo un gesto casual a Oden, saludándolo con una sonrisa. Oden giró la cabeza aturdido. Sus ojos reflejaban confusión, conmoción y miedo puro. Si Roger no hubiera llegado a tiempo justo ahora, ¿no habría sido ya decapitado? Al despertar, Oden sintió una sensación pegajosa en el cuello. Al levantar la mano, sus dedos tocaron algo cálido y húmedo. Miró hacia abajo y vio su mano cubierta de sangre. Resultó herido, y nada menos que en el cuello. La espada del marine ni siquiera había alcanzado un impacto directo. Tan solo el aura de Aki que la rodeaba había sido suficiente para herirlo. Si Yoriichi hubiera dudado aunque fuera medio segundo más, Oden ya estaría muerto. Por otra parte, si Yoriichi hubiera reaccionado incluso un poco más lento, podría haber sido él el que muriera. Ruido, ruido. Del humo y el polvo que se elevaban desde la ladera lejana, se oyó el sonido de escombros cayendo. Una silueta borrosa emergió de la espesa neblina. Momentos después, un joven vestido con uniforme de oficial de la marina avanzó a través del humo con una espada larga en la mano. Roger giró la cabeza hacia el sonido. Al ver el estado actual de Yoriichi, no pudo evitar una leve sorpresa. El uniforme de Yoriichi estaba roto y cubierto de polvo, pero por lo demás su cuerpo estaba ileso. Ni una sola lesión. El ataque de Roger acaba de ser bloqueado por completo. Aunque no había sido un ataque total, fue el golpe más rápido y más fuerte que Roger pudo desatar en ese momento para rescatar a Oden. Un golpe como ese podría haber aniquilado fácilmente a los piratas con recompensas de miles de millones. Sin embargo, este jovencísimo oficial de la marina había logrado bloquearlo. No solo eso, sino que había reaccionado con la suficiente rapidez como para envainar su espada y adoptar una postura defensiva. Tales reflejos y conocimiento de la situación sorprendieron a Roger. Este marine, eres ese mocoso pelirrojo que solía seguir a Garp, ¿no? Roger miró a Yoriichi por un momento antes de finalmente reconocerlo. Recordaba a Yoriichi con claridad. Entre una multitud de marines torpes y desgarbados, un joven prodigio tan guapo como él destacaba. Sin mencionar su fuerza y potencial. Hacía poco, Douglas Bullet había llegado a tierra y Yoriichi había logrado herirlo. Muy pocos marines podrían lograr eso. Y ahora, Kozuki Oden casi había muerto a manos de este hombre. El rey pirata, Gold Roger, ¿por qué está aquí? ¿Perdieron el vicealmirante Garp y el almirante de flota Sengoku? Es imposible. Yoriichi frunció el ceño, mirando a Roger, que estaba de pie, protector, frente a Oden, Shanks y los demás. Murmuró para sí mismo. No esperaba que Roger apareciera. Si no hubiera reaccionado con suficiente rapidez, el ataque de Roger podría haberlo dejado fuera de combate. Incluso ahora, su brazo aún se sentía un poco entumecido. Si bien había bloqueado el golpe, no lo había anulado por completo. Ja 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 ja. De repente, una carcajada desenfrenada resonó desde el cielo. Todos alzaron la vista y vieron una silueta blanca que se desplomaba hacia el suelo. Auge. Un estruendo atronador sacudió el suelo. Humo y polvo se alzaron frente a Yoriichi, solo para ser arrastrados por la brisa marina. Cuando el polvo se disipó, apareció la figura de Garp, de pie protectoramente frente a Yoriichi. Roger. Deja de llamarlo mocoso. Este niño es el contraalmirante más joven en la historia de la marina, Kiku-no-kun y Yoriichi. Lo creas o no, no hace mucho, ese bastardo de Shiki tuvo la mala suerte de traicionarlo, y le cortaron el brazo por eso. Oh, no te sorprendas tanto. No es para tanto. Ja 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 ja. Garp se rió con ganas y se giró para mirar con orgullo al joven oficial que estaba detrás de él, alardeando de los logros de Yoriichi. Pero Yoriichi se sintió un poco abrumado por los elogios. Para ser honesto, si tuviera la opción, no querría volver a encontrarse con el león dorado Shiki nunca más. En cuanto a cortarle el brazo a Shiki, fue pura suerte. Shiki ni siquiera usó todo su poder. Aún así, a Roger y a los demás no les importaba si era suerte. Todo lo que sabían era que Yoriichi había hecho lo que otros no podían hacer. Roger no dudó de las palabras de Garp. Aunque eran enemigos, Roger confiaba en Garp como en un compañero de tripulación. Así que este es el chico que le cortó el brazo a Shiki, no me extraña que casi matara a Oden. No esperaba que te volvieras tan fuerte en tan poco tiempo.
Los marines han producido un trabajo notable. Roger miró a Yoriichi, que estaba detrás de Garp, y no se contuvo en elogios. Ese era precisamente el tipo de hombre que era. Expresaba su admiración y desdén abiertamente, sin menospreciar ni exagerar jamás. Y Yoriichi ciertamente se había ganado su respeto. Bien. Ja 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 ja. Este niño es el futuro de los marines. Roger, bastardo, casi destruyes nuestro futuro. No te lo perdonaré. Garp, que hacía apenas unos segundos estaba presumiendo, se puso serio de repente. Sin previo aviso, apretó el puño y se lo lanzó a Roger. Una abrumadora ola de Aki del Conquistador estalló, transformándose en una fuerza tangible que se lanzó hacia Roger y su tripulación. No has cambiado nada, maldita sea, Garp. Roger sonrió y respondió con un ataque de Ace. Dos oleadas de Aki del Conquistador, con auras distintas pero igualmente poderosas, chocaron violentamente en el aire. Bajo el cielo azul claro, rugió el trueno. La onda expansiva se propagó en todas direcciones. Las nubes sobre la isla Lodestar se dispersaron al instante bajo la presión de su Aki. Unos momentos después el trueno se desvaneció. Garp y Roger se miraron a los ojos y luego estallaron en risas juntos. La risa de Roger fue interrumpida por un violento ataque de tos. Garp lo miró fijamente, como si le recordara algo. Se giró para mirar a Yoriichi y luego volvió a mirar a Roger con una expresión extraña e indescriptible. Casi parecía arrepentido. Garp ocultó bien sus emociones. Ni Roger ni los demás lo notaron. Pero Yoriichi lo vio con claridad y suspiró para sus adentros. Roger, ¿te ahogaste con tu propia saliva? Te ves horrible. Garp sonrió, dejando a un lado sus emociones y se burló de él alegremente. La tos de Roger se calmó. Justo cuando estaba a punto de disparar, se detuvo bruscamente y giró hacia el puerto lejano. Al mismo tiempo, la expresión de Garp cambió. Él también volvió la mirada hacia el puerto, entrecerrando los ojos. En el mar en calma, un temblor aterrador surgió desde debajo del fondo del océano. La superficie plana empezó a ondularse y a formar capas y, en un instante, estallaron olas de más de 10 metros de altura.